Esto es ecuación de la parábola, ejercicio número 6. Dice, la ecuación de una parábola es x al cuadrado más 28y igual a 0. Determina las coordenadas del foco y la longitud del lado recto. Para determinar el foco, primero debemos trabajar en la ecuación de la parábola que tenemos acá. Y es x al cuadrado más 28y igual a 0. Lo vamos a escribir nuevamente por acá. X al cuadrado más 28y igual a 0. Hay que darle el formato de la ecuación en su forma ordinaria. Así que el 28y pasamos al otro lado, pasa como negativo y ahora será menos 28y. Esto se puede escribir este coeficiente de y como un múltiplo de 4, es decir, como 4 por menos 7. Y por acá y. Acá tenemos x al cuadrado. Entonces acá podemos ver claramente que este menos 7 viene a ser el valor de p. Teniendo en cuenta que la ecuación de la parábola en su forma ordinaria se escribe de este modo: x menos h al cuadrado igual a 4p por y menos k. Fíjense que en este caso la ecuación que tenemos, al compararlo con la de acá, esta no tiene paréntesis. ¿Qué significa? Que este y lo puedes escribir como y menos 0, este x como x menos 0, dando a entender que el vértice es 0. ¿Por qué? Porque el vértice tiene como coordenadas h, k. Bien, entonces p tenemos que en este caso es menos 7. Bien, ahora como este p es menos 7, es negativo, entonces tenemos ya algo bien definido. Esa parábola se abre hacia abajo, ¿ok? El vértice, claro está, cuando solamente está x al cuadrado o y al cuadrado, nada más eso, entonces acá se concluye que el vértice es el origen, es decir, el 0,0. Por tanto, ahora vamos a visualizarlo esto en la gráfica. Tenemos por acá la gráfica. Para este ejercicio debemos ubicar primero, hay que ubicar en este caso el eje X acá, el eje Y por acá tenemos al origen 0,0 y cuando ese P es negativo, la parábola se abre hacia abajo. ¿Ok? Entonces, dos cosas. Cuando el X se eleva al cuadrado, la parábola o bien se abre hacia arriba o bien hacia abajo. ¿Y de qué depende que se abra hacia arriba o hacia abajo? Depende del P. Si el P es positivo, la parábola se abre hacia arriba. Y si el P es negativo, la parábola se abre hacia abajo. ¿Ok? Se abre hacia abajo. Acá podemos ubicar al vértice, que es 0,0 o el origen, pero hay que determinar el foco. ¿Ok? Sin embargo, acá nosotros sabemos que la distancia del vértice, por acá más o menos debe estar el foco, ¿ok? Porque el eje Y en este caso vendría a ser el eje focal. P es la distancia del vértice al foco, pero como P estamos viendo que es menos 7, entonces justamente significa que desde el vértice hasta acá deben haber 7 unidades, ¿ok? Es más, acá voy a poner P menos 7. ¿Y por qué pongo menos 7? Porque pues se abre hacia abajo la parábola. Si se abriera hacia arriba, el P sería 7 positivo.
¿Okay? El hecho es que entre el vértice y el foco hay 7 unidades. ¿Okay? Nada más para determinar la distancia, le aplicas el valor absoluto a este número y ya tenemos la distancia. Entonces, si este es el origen, el 0,0, y de acá hasta acá hay 7 unidades, sabiendo que este es el eje Y, en esta parte el semieje negativo, entonces podemos ya determinar las coordenadas del foco, que en este caso es, mira, en X es 0 y en Y es menos 7. ¿Ok? Ya tenemos el foco. El foco es el punto 0, menos 7. Y ahora necesitamos la longitud del lado recto. El lado recto, por definición, bueno, se representa así. LR, por definición, el lado recto se escribe así, como el valor absoluto de 4P. Pero aquí tú ya conoces cuánto vale el P. El P es menos 7. Por lo tanto, hay que reemplazarlo acá. Será el valor absoluto de 4 por menos 7. Y bueno, ¿cuánto es eso? Es menos 28, pero valor absoluto de menos 28, esto es igual a 28. Acá tenemos que el lado recto es 28. Pero ¿quién es el lado recto? El lado recto es una recta o una cuerda, como lo puedes llamar, que pasa por el foco, ¿ok? Pasa por acá por el foco, ahí pasa por el foco y es perpendicular al eje focal. El eje focal es el de acá. Entonces traes una recta perpendicular que pase por el foco, es decir, que forme aquí un ángulo recto y desde acá hasta acá, ¿ok? Ese es el lado recto. Bien, y la longitud, bueno, la longitud del lado recto es 4P, el P es menos 7, por lo tanto sale 28. Bien, de esta forma hemos encontrado el foco 0, menos 7 y el lado recto igual a 28. Ahora vamos a ver el ejercicio número 7. Dice, el vértice de una parábola es 3 medios y su directriz es y igual a 1. Calcula la ecuación de la parábola. Hay que ubicar ese punto en el plano cartesiano. Bien. Por acá tenemos al eje Y. Eje X. Hay que ubicar el punto 3,2. ¿Ok? Entonces, más o menos por acá ubicamos al 3. Y por acá ubicamos al 2. Acá estará el punto 3,2. Y eso es el vértice de la parábola. Ahora debemos ubicar, ok, por acá tenemos el vértice, vamos a ubicar la directriz y igual a 1. ¿Cómo dibujamos la directriz y igual a 1? Para todo valor de x, y siempre va a ser 1. Entonces, esa recta se encuentra acá. En el eje Y tenemos que ubicar dónde está el 1, pues el 1 está ahí. Entonces, para todo valor de x, y siempre va a ser 1. De tal manera que podemos decir que es esto de acá. Esta es la recta directriz. ¿Ok? Esta es la recta y igual a 1. Pero como acá es el vértice y esta es la directriz, recuerda que el eje focal pasa por el vértice, ¿ok? El eje focal pasa por el vértice y es perpendicular a la directriz. Entonces, debemos de dibujar aquí una recta perpendicular. La recta horizontal es la directriz, ¿ok? Acá está el vértice y como esta es la directriz, ¿ok? Entonces la parábola se abre hacia arriba, ¿ok? La parábola se abre hacia arriba.
Bien, acá tenemos el vértice. Pero, ¿qué sucede acá? La distancia del vértice hasta este punto de intersección de la directriz con el eje focal, esa distancia es igual a P. ¿Ok? Y fíjate, ¿qué punto es el de acá? Pues en esta recta Y siempre vale 1. ¿Y X cuánto vale? 3. Entonces podemos decir que este punto, ¿quién es? Ese punto de intersección entre el eje focal y la recta directriz, ese punto de intersección es el punto 3,1. Y el vértice, hemos dicho que es 3,2. Acá ubicamos el vértice, es 3,2. Por tanto, ¿cuál es la distancia de este punto a este punto? De 3,1 a 3,2, ¿cuántas unidades hay? Pues lo puedes visualizar acá, mira. Hay una unidad. Por tanto, ponemos que P es igual a 1, porque P es la distancia de este punto de intersección al vértice. ¿Qué nos pide encontrar? La ecuación de la parábola. Entonces, cuando tienes ya el vértice y tienes el P, tienes todo listo para escribir la ecuación de la parábola. Y la ecuación de la parábola en su forma ordinaria, cuando es vertical, pues la ecuación de la parábola se escribe de este modo: x menos h al cuadrado igual a 4p y menos k, donde el vértice es con coordenadas h, k, es decir, el h es 3 y el k es 2. Y hay que reemplazarlo acá, entonces vamos a tener x menos h es 3, será x menos 3 al cuadrado, 4 por p, pero p hemos visto que es 1, y y menos k, k es igual a 2. Bien, entonces lo acomodamos una vez más. Esto es x menos 3 al cuadrado, y bueno, 4 por 1, 4, y acá tienes y menos 1. ¿Ok? Y ahí ya tenemos la ecuación de la parábola en su forma ordinaria. Bueno, la corrección nada más acá es que este es el y menos 2. ¿Ok? Ahora sí, aquí tenemos la ecuación de la parábola en su forma ordinaria. Ahora tenemos el ejercicio número 8 que dice: halla la ecuación de una parábola, o la ecuación de una parábola es x al cuadrado más 9y igual a 0. Además, los puntos A y B pertenecen a la parábola. Nuestro objetivo va a ser determinar la longitud del segmento AB. B pertenece al tercer cuadrante. ¿Ok? Entonces, si ya tenemos la ecuación de la parábola y tenemos que dos puntos pertenecen a ella, esos dos puntos, al reemplazar sus coordenadas, deben verificar la ecuación. En otras palabras, la parábola lo voy a representar por una letra P, y la ecuación es x al cuadrado más 9y igual a 0. Bien, entonces lo que podemos hacer en este caso es comenzar por el punto A. Si el A pertenece a la parábola, entonces, ¿qué debe suceder? Que al reemplazarlo en la ecuación, las coordenadas del punto debe verificar la ecuación. En este caso, el 3 va a ser, lo vamos a reemplazar en lugar de x, y el a en lugar de y. Entonces nos va a quedar así: 3 al cuadrado más 9 por a igual 0. Aquí tenemos, 9 más 9a igual a 0. Pues aquí esto lo puedes escribir así. Y se concluye aquí que a es igual a menos 1.
Ya tenemos el valor de A, que justamente resultó de evaluar este punto en la ecuación de la circunferencia. Ahora vamos a trabajar con el otro punto, con el punto B, que también pertenece a la parábola. Entonces por acá escribimos, si B pertenece a la parábola, entonces las coordenadas deben verificar esta ecuación. En este caso B está en el eje X y menos 4 en el eje Y. Entonces B lo reemplazo en lugar de X y menos 4 en lugar de Y. De tal manera que nos queda así, B cuadrado más 9 por menos 4 igual a 0. Acá vamos a tener B cuadrado. Esto es menos 36, pero al pasar al otro lado es 36 positivo. Si B al cuadrado es 36, entonces B puede ser 6 o B puede ser menos 6. O bien positivo o negativo. Ahora, si B elijo al 6, sería 6, menos 4 y 6, menos 4 pertenece al, en este caso, pertenece al primer cuadrante. Si B lo reemplazo por menos 6, tendríamos menos 6, menos 4 y ese pertenece al tercer cuadrante. Y acá justamente dice que B pertenece al tercer cuadrante, por tanto, vamos a elegir al menos 6. Así que ahora ya tenemos el punto A, que las coordenadas son 3, A, pero A es menos 1, entonces será 3, menos 1. Y ya tenemos las coordenadas de B, B, menos 4, el B minúscula es menos 6, así que será menos 6, menos 4. Ya logramos nuestro objetivo, que es determinar las coordenadas de A y B, pero ¿qué pide hallar el ejercicio? Hallar la longitud del segmento AB. Ya tienes las coordenadas de estos dos puntos, entonces para encontrar la longitud de ese segmento aplicas distancia entre dos puntos. Como en este caso estamos trabajando en ecuación de la parábola, vamos a hacer la gráfica para que de alguna manera tengamos una mayor interpretación del problema. Porque distancia entre dos puntos sale rápido. Bien, entonces acá tenemos los ejes coordenados. Si en la ecuación de la parábola no aparece ningún paréntesis, ya lo sabes, el vértice está en el origen. Es más, acá lo podemos acomodar. Esto se escribe así, x al cuadrado. Este 9y pasas al otro lado y lo puedes escribir como menos 9y, que fácilmente lo puedes escribir así. Tú sabes que en la ecuación de la parábola debes tener esto, ¿no? De manera ordinaria, x menos h al cuadrado, 4p por y menos k, es la ecuación. Es forma ordinaria, siempre debe haber un 4p antes del y. Entonces, ¿cómo lo escribo en este caso? Bueno, el menos 9, si quieres darle forma a un 4p, será 4 por, en este caso sería menos 9 entre 4. Y esto multiplicado por y ya lo diste forma. ¿Ok? 4 por algún número y por y. 4 por algún número y. Entonces, este número que está dentro de paréntesis viene a ser el p, menos 9 entre 4. Y es un número negativo, menos 9 entre 4. Es, en este caso, un número cercano a menos 2. Y como es negativo, entonces, cuando el p es negativo, ya que la parábola es vertical, porque es x al cuadrado, como el p es negativo, la parábola se abre hacia abajo. Ya sabemos, como no hay ningún paréntesis, entonces el vértice es el origen, y como el p es negativo, se abre hacia abajo la parábola. ¿Ok? Si es que quisiéramos interpretar un poco más, podemos ubicar esos puntos, por ejemplo. En este caso no es necesario, pero
La idea es entender un poquito más este asunto de la ecuación de la parábola. Ubicamos al punto A, acá lo tenemos 3, menos 1, entonces más o menos estará por acá. Bueno, vamos a suponer que es el de acá. 3, menos 1, punto A. El punto B, menos 6, menos 4. Vamos a suponer que por acá está el punto B. Y nuestro objetivo es hallar la longitud de este segmento, del A hasta el B. Bien, listo, acá está el vértice. Eso solamente era para graficarlo, ¿no? El A y el B pertenecen a la parábola. Pero esto se puede determinar fácilmente con distancia entre dos puntos. ¿Okay? La fórmula para distancia entre dos puntos se escribe de la siguiente manera. Distancia del punto A hacia el punto B, se usa la raíz cuadrada. Aquí vamos a escribir la raíz cuadrada. Restamos las primeras componentes. Mira, 3 menos 6 es 9. Y ese resultado se eleva al cuadrado. ¿Ok? Repito, restamos las primeras coordenadas. 3 menos 6, ese es 9, y ese 9 se eleva al cuadrado. Vamos a sumar lo siguiente. Ahora vamos a restar las segundas coordenadas. Menos 1 menos 4, eso es igual a menos 3. Y ese resultado se eleva al cuadrado. De tal forma que tienes 9 al cuadrado, 81, menos 3 al cuadrado es 9, y 81 más 9, eso es igual a raíz cuadrada de 80. Raíz cuadrada de 90, perdón. 90. Pero esto se puede reducir a una forma más sencilla. El 90 lo puedes escribir como 9 por 10. ¿Ok? Entonces, esto lo puedes escribir como raíz cuadrada de 9 por raíz cuadrada de 10, es decir, 3 multiplicado por raíz cuadrada de 10. Es la distancia. Bueno, unidades. 3 raíz cuadrada de 10 es la distancia del segmento desde A hasta B. A continuación vamos a ver el ejercicio 9. Dice, de esta parábola demuestra que la ecuación de la directriz es x igual a menos 3. Vamos a empezar. En primer lugar, como tenemos ya la ecuación de la parábola, le vamos a dar el formato. Fíjate que y esté elevado al cuadrado. Entonces, cuando y esté elevado al cuadrado, significa que la parábola es horizontal. Por tanto, vamos a hacer esto. Y al cuadrado lo voy a agrupar con el otro término que contiene el y, en este caso es el menos 10y. Menos 10y. Bueno, entonces a continuación, ¿qué vamos a hacer? Vamos a completar cuadrados. ¿Cómo se completa cuadrados? A este 10 lo divides entre 2. Eso es 5, entonces elevas ese 5 al cuadrado. ¿Ok? Entonces, 5 al cuadrado, ¿cuánto es? Eso es 25. Así como agregas 5 al cuadrado, debes restar 5 al cuadrado. Lo único que he hecho es dividir a este coeficiente de y entre 2, eso es 5, lo he elevado al cuadrado. Así como agrego 5 al cuadrado, debemos restar ese 5 al cuadrado. Bien, y a continuación, sigamos escribiendo lo resto. Tenemos aquí menos 4x y luego más 17 igual a 0. Ahora, fíjate que esto es un trinomio cuadrado perfecto y es el desarrollo de y menos 5 al cuadrado. Estos tres términos lo puedo pasar al otro lado, ¿ok? El 4x es negativo, al otro lado pasa como positivo. Mira,
Esto es menos 25 más 17. Eso viene a ser igual a menos 8. ¿Ok? Y ese menos 8 al otro lado pasa como positivo. Entonces lo tienes así. Si le damos el formato de 4p, entonces aquí sería 4 por x más 2. ¿Ok? Es más, para ser un poco más precisos, esto debe ser un 4p, o simplemente lo podemos escribir así. 4 multiplicado por 1 y esto multiplicado por x. Mira, esto da 4x y para que resulte 8, pues acá debe estar el 2. 4 por 2, 8. Bien, entonces, ¿por qué lo estoy escribiendo así? Porque este 1 viene a ser el p y es positivo. Entonces, como es una parábola horizontal y aquel y está elevado al cuadrado, y siendo además que p es positivo, entonces la parábola se abre hacia la derecha. Nos interesa encontrar la ecuación de la directriz. Por lo tanto, vamos a dibujarlo aquí. ¿Ok? ¿Podemos encontrar el vértice de la parábola? Claro que sí. El vértice de la parábola, coordenadas h, k. ¿Y cómo se obtiene? A este término le cambia de signo. Si acá es menos 5, pues será 5 positivo. Y si acá es 2 positivo, cambias por el menos 2. ¿Ok? Entonces será menos 2,5. Recuerda que el término que está asociado al x es el h. ¿Ok? Pero ese término de acá, ¿ok? Este valor, después de igualar a 0, siempre se coloca acá, en la primera componente. Y acá, igualas a 0, ese valor lo colocas acá. ¿Ok? El valor relacionado a y es la segunda componente, el valor relacionado a x es la primera componente. Entonces ya tenemos el vértice, por lo tanto debemos graficarlo a continuación. ¿Ok? Lo hacemos rápidamente. Por acá trazamos el eje y. Ahora por acá tenemos el eje x, este es el origen. Ubicamos el menos 2,5, más o menos por acá. Ahí está el menos 2 y por acá hay que ubicar el 5. ¿Ok? Por ahí está. Entonces, exactamente ahí. Es el menos 2,5. Muy bien. Ahora he mencionado que como el p es positivo, entonces la parábola se abre hacia la derecha. Y como es horizontal, pues por acá podemos graficar. ¿Qué cosa? Podemos graficar por acá. Eso sería el eje focal. Se abre a la derecha, entonces sería más o menos así. Así sería la parábola. Es una parábola horizontal. ¿Qué más podemos mencionar? El P. Como esto es el vértice, ¿ok? El vértice es menos 2,5. Recuerda que la distancia del vértice a la directriz es igual a P, pero P es 1. Entonces, y además la recta directriz es perpendicular al eje focal. Entonces, la recta directriz será esta, la que estoy dibujando ahora. Esta es la recta directriz. ¿Ok? Entonces nos interesa conocer su ecuación. Fíjate que de este punto, ¿ok? Este punto que pertenece a la directriz y al eje focal, desde este punto hasta el vértice, la distancia es P, pero P es 1, ¿ok? P es igual a 1. Ahora, este punto, en este punto, ¿cuánto vale X? Menos 2. Entonces, corres una unidad hacia la izquierda, ¿y dónde estás? En el menos 3. Entonces, esta recta que lo tenemos acá es la recta directriz. Lo representamos por la letra L o simplemente lo dejamos ahí. ¿Y qué podemos visualizar?
que para cualquier valor de y, x siempre es menos 3. Entonces, acá ponemos la recta directriz, se cumple para cualquier valor de y, siempre tenemos que x es igual a menos 3. Y hemos demostrado eso, que la directriz tiene por ecuación x igual a menos 3. A continuación vamos a visualizar el ejercicio número 10. Dice, hallar la mayor altura de un vagón de ferrocarril de techo plano con un ancho de 10 pies que puede pasar por debajo de un arco parabólico cuya altura y anchura máxima son de 20 pies. En primer lugar vamos a dibujar aquí el plano cartesiano y en base a eso vamos a ubicar el gráfico acá. ¿Ok? Visualizamos. Entonces, por acá, el eje Y. Por acá vamos a ubicar al eje X. Aquí está el eje X, acá el eje Y. Ahora, vamos a suponer que el arco parabólico por donde va a pasar aquí el vagón del ferrocarril es este de acá. ¿Ok? Ahí tenemos el arco parabólico, que bueno, viene a ser una parábola. Pero bueno, vamos a suponer que por acá más o menos está todo lo demás, ¿no? Va a pasar por este arco un ferrocarril, ¿ok? El vagón de un ferrocarril. Y dice que el techo es plano. Entonces vamos a ubicar por acá el ferrocarril. Dice que el techo es plano. Acá. Entonces esto que estoy dibujando a continuación es el techo del ferrocarril. El ferrocarril o el vagón del ferrocarril vendría a ser todo esto. Vista desde atrás. ¿Ok? Está yendo hacia adentro. El dato que menciona es que el ancho es de 10 pies. Y como pide calcular la altura máxima, pues esa altura máxima, vamos a suponer que esa altura máxima es un h. Además, puesto que la anchura, ¿ok?, de este vagón es de 10 pies, justamente con la finalidad de que pase o que tenga la mayor altura, este vagón debe ser acá el centro. ¿Ok? Y puesto que tiene 10 pies, entonces significa que acá puede ser menos 5 y acá 5. Considerando acá como el origen, entonces fíjate que el ancho es 10, ya que de menos 5 a 5 hay 10 unidades. ¿Ok? 10 unidades. Lo que no sabemos es cuándo es esta altura. Debemos determinar que esa altura sea la máxima posible. ¿Ok? Listo. Ahora, podemos usar el dato también de que dice que la altura y la anchura del arco parabólico son 20 pies. Entonces significa que desde este punto hasta acá hay 20 pies. Puesto que acá es el origen, entonces podemos considerar, por ejemplo, por acá al menos 10 y por acá consideramos al 10 positivo. ¿Ok? Ahí está el 10 positivo. Y fíjate, exactamente hay 10 unidades acá. Pero también hay 10 unidades hacia arriba. ¿Ok? Entonces, si desde acá hasta acá hay 10 unidades, perdón, hay 20, son 20 pies, dice. Entonces acá, puesto que es el origen, este punto se puede escribir como 0,20. Claro que sí. Y aquí hay 20 pies en la altura y en la anchura hay 20 pies también. Muy bien, ya tenemos el gráfico que de alguna manera nos ayuda a determinar. Sucede que esto es una parábola vertical y la ecuación de una parábola vertical tiene este formato. Y, ¿ok?,
y menos k, siempre el y está asociado al menos k. Si quieres verlo de una forma práctica sería así, ¿no? X menos h elevado al cuadrado igual a 4p multiplicado por y menos k. Esta es la ecuación de la parábola vertical. Ahora vamos a usar, el vértice es 0,20, mira. Por acá lo vamos a escribir. Las coordenadas del vértice son 0,20. Muy bien, entonces significa que el 0 es el h y el k es 20. Hay que reemplazar acá. Entonces vamos a tener un x menos 0 elevado al cuadrado igual a 4p y menos k. K es 20, entonces tendremos y menos 20. Muy bien, seguimos. X menos 0 es x elevado al cuadrado, esto es x al cuadrado. Acá tenemos 4p, ¿ok? Y menos 20. Muy bien, ahí tenemos la ecuación de esa parábola, pero nos falta encontrar ese p, ¿ok? Nos falta encontrar ese valor de p. ¿Y cómo lo encontramos ese valor de p? Sencillo, podemos ubicar, por ejemplo, ¿ok? Podemos reemplazar cualquier punto de esta parábola, lo podemos reemplazar acá y debe verificar la ecuación. Fíjate que este punto, ¿quién es? El 10,0, ¿sí? ¿Ok? El 10,0. Entonces, el 10,0 lo vamos a reemplazar en esta ecuación. Esta es la ecuación de la parábola y como este punto pertenece a la parábola, entonces hay que reemplazarlo aquí. ¿Qué punto? El 10,0. ¿Ok? Significa que x vale 10 y y vale 0. Entonces vas a tener esto. Cuando reemplaces 10,0 te queda así. Acá ¿cuánto es? Esto es 100. Acá tenemos 4. Entonces este 4 pasa a dividir al 100 y vas a tener por acá un 25 y por acá p multiplicado por menos 20. Muy bien, simplificamos, sacamos quinta en cada lado, ¿ok? Y obtenemos el p. P es igual a menos 5 cuartos. Ahora que ya tenemos este valor de p, que precisamente acá tenemos que es un número negativo y por tanto la parábola se abre hacia abajo, nos interesa conocer este h. Como ya tenemos el p, ahora es más sencillo. ¿Por qué razón? Porque justamente tú vas a reemplazar este punto que estoy señalando acá, pertenece a la parábola. Entonces tú lo puedes reemplazar en la ecuación. Es más, la ecuación, ¿cómo lo podemos escribir? Ya que tenemos el p aquí, podemos reemplazarlo acá, mira, aquí. Ya, ahí lo vamos a reemplazar. P igual a menos 5 cuartos. Entonces te quedaría x igual 4 por p, siendo p menos 5 cuartos. Entonces es lo mismo que multiplicar 4 por menos 5 cuartos. ¿Cuánto es? Menos 5. ¿Ok? Menos 5. Y dentro de paréntesis te quedaría y menos 20. Es decir, esta ya viene a ser la ecuación de la parábola. ¿Ok? Muy bien. Finalmente lo que vamos a hacer es determinar este h. Pero como menciono, mira, en este punto, ¿cómo se escribe? Sencillo, en x, ¿cuánto es? 5. Y en y, ¿cuánto es? H, ¿sí? Es decir, este punto es 5, h. H en este caso va a ser la altura máxima de ese vagón del tren. Por lo tanto, el 5,h lo vamos a reemplazar acá. Ya, es decir, el 5 va a ir donde está el x y el h donde está el y. ¿Ok? Nada más. Eso hay que hacer ahora. Bueno, lo vamos a hacer por acá.
hay que reemplazar. ¿Ya? Entonces el 5 en lugar del x vamos a tener 5 al cuadrado igual a menos 5. En lugar de y lo voy a reemplazar por el h y vas a tener h menos 20. Esto es 25, el menos 5 pasa a dividir al 25 y te queda menos 5. Y por acá nada más tienes h menos 20. Este 20 es negativo, pasa acá como positivo y 20 menos 5 es 15. De tal manera que ya encontramos el h. h es igual a 15. Pero como la unidad de medida es pies, entonces acá ponemos que h es igual a 15 pies. Y bien, entonces hemos encontrado la respuesta para este problema. La altura máxima del vagón del tren es 15 pies. Ahí tenemos la respuesta para el ejercicio número 10.